Episodio 4 de la serie Fidel Castro, la mentira mejor contada, el tratamiento búlgaro. El 8 de enero, Fidel entraba triunfante a La Habana, sobre un tanque de guerra que de seguro Batista dejó sin usar y que fue propiedad de su ejército, hecho que consagraba su poder para matar, incluso más de lo que lo hizo Batista. Todo era cuestión de tiempo. Mientras, en Santiago de Cuba, Raúl se disponía a borrar lo ocurrido en el Moncada, el fatídico 26 de julio de 1953. Su fiesta no estaba en celebrar la victoria al entrar a La Habana. Su tarea consistía en prepararlo todo muy bien para el día 12 de enero, en pleno amanecer, fusilar en el campo de tiro de la Loma de San Juan a 71 hombres, entre los cuales se encontraba el jefe de la policía de Santiago de Cuba, comandante Bonifacio Asa Grasso, quien lo ayudó a tomar la ciudad sin resistencia. ¿Cómo se puede fusilar a un colaborador en tan significativo momento? Esa pregunta retumba todavía en la mente de muchos que aún sobreviven a esta gesta, y debe ser la causa por la que Raúl Castro haya podido perder el sueño muchas veces a lo largo de estos años. Muchos especulan si Batista le dio orden a Asa de apoyar a los rebeldes y aquel hombre no podía vivir con semejante información en su cabeza. Suena lógico, ¿verdad? ¿Y tú qué piensas? Déjanos tus opiniones en el cuadro de comentarios que está debajo de este video. Tampoco podían vivir los hombres que en el cuartel Moncada estaban esperando por su general, que no fue y les mandó a un terrorista. Ese 12 de enero cayeron en la fosa, en el campo de tiro, fusilados por la espalda, más de 70 hombres, y empezaba la Revolución Roja de los hermanos Castro. No por comunista en el sentido literal de lo rojo, sino por el color de la sangre de miles de cubanos que perderían sus vidas a manos de estos asesinos disfrazados de buenos y salvadores de Cuba. En el año de la victoria, Fidel Castro, ya apoderado de la isla y con el paredón de fusilamiento y con el Che como vampiro, prometió elecciones libres para cuando llevara 8 años en el poder. Debo señalar que esos 8 años parece ser que aún no han pasado. En ese mismo año 59, empezaba en Cuba la falsedad política jamás vista en la historia de la humanidad. El pueblo esperaba con Fidel Castro la Cuba deseada por Martí. En realidad, empezaba la más cruel de las injusticias. Castro dibujaría un pasado inexistente en la Cuba de Batista, prometiendo un futuro que solo él imaginó y que sería peor que el pasado que le había inventado a la Cuba batistiana. Castro heredó de Batista una Cuba donde un albañil se podía permitir enviar a un hijo a estudiar a Londres o al mismísimo París, algo que no ocurría con frecuencia por el apego de las familias cubanas que Castro se encargaría de desperdigar, y por la elevada calidad de la escuela cubana que el mismo Castro se encargaría de desviar hacia una confusa instrucción con cero educación, consiguiendo romper los hogares donde la escasez de comida daría origen a un ser que, aparte de no tener que comer, tampoco sabría cómo comer. Castro logró cosas que parecían inexplicables y que muchos aún no alcanzamos a entender.
aún maltratando a los homosexuales, conseguía el respeto de los homosexuales del mundo. Convirtiendo en trapo a la mujer cubana, gozaría de la admiración del movimiento feminista mundial. Creando guerras, sería admirado por pacifistas de todas las latitudes. Dando a su tiranía el nombre de comunismo, ganó el afecto de todos los comunistas del mundo. Con un solo negro en su gabinete, ganó el aprecio del continente africano. Invadiendo al sur de las Américas y matando indígenas, se ganó el amor de los verdaderos habitantes del sur. Fusilando a cientos de cubanos al mes, ganó la admiración de los defensores de los derechos humanos y de los enemigos de la pena de muerte. Legalizando en la isla la explotación infantil en sus escuelas, se ganó la admiración de los defensores y luchadores del derecho de los niños a una infancia sin trabajo. Castro, usando esas escuelas, convirtió a Cuba en una fábrica de hacer hijos de puta, cuya producción ha roto récords jamás vistos en la historia. Y prueba de la maldad de estos hermanos, y posterior a la invasión de Bahía de Cochinos, se desató en la isla la Operación P, una de las cacerías más atroces conocidas por la humanidad. La Operación P tuvo de saldo un masivo presidio político con más de 30.000 presos, campos de trabajo forzado como la SUMAP, persecución a homosexuales, intelectuales, santeros, testigos de Jehová y un terror generalizado a toda la población que, sobrecogida, vio que el régimen no tenía frontera para la represión. Esta primera parte del proceso está muy ligada a la estrategia de acceso, consolidación y transformación de la guerrilla en una élite de poder burocrático militar. Estos pasos se concretan en una lucha feroz alrededor de la alineación con la URSS bajo la asesoría y entrenamiento de la KGB. Y como prueba de esa maldad, hoy le contaremos una pequeña historia entre miles que no se conocen en la isla, ni por la nueva generación, ni por aquellas que apoyaron al tirano. A él solo lo ilusionaba el parto de la nuera. Al fin y al cabo, era el primer nieto y no quería morirse sin verle la carita. No pudo ser. El destino es casi siempre cicatero. A los 65 le faltaron unas pocas semanas de vida. Tras una larguísima agonía y 3 años de sufrimientos indecibles, Sebastián Arcos, uno de los héroes de la resistencia cubana durante la tiranía, ex luchador contra Batista y contra Castro, expreso político, ex catedrático de la universidad, fundador junto con su hermano Gustavo y Ricardo Bofill del Comité Pro Derechos Humanos, murió rodeado de sus hijos, de su mujer de siempre, la entrañable María Juana, de unos cuantos amigos forjados en los calabozos y en el infortunio. Fue un tipo bueno y duro, recto, de esos que no conocieron la deslealtad ni la mentira. Pero no voy a hacer la apología de este héroe llamado Sebastián, cuya muerte puede no haber sido obra de la casualidad, sino causada por una hipótesis terrible. Es muy probable que a Sebastián Arcos le hayan inducido el cáncer en la prisión cubana, en la que cumplía condena por su rebeldía política. A sus carceleros les gustaba presumir de ello. A Leonel Morejón Almagro se lo advirtieron: te vamos a meter en la celda que ocupaba Sebastián para que te enfermes de cáncer como él. Y lo cierto es que cuando Sebastián se quejaba del dolor de espalda
y lo llevaban al médico de la prisión, el diagnóstico solía ser cínicamente benigno. No es nada, solo las vértebras fatigadas o los músculos. Al fin, cuando lo dejaron marchar al exilio, la metástasis era implacable y el gobierno ya lo sabía. Por eso autorizaron su expatriación. No querían otro mártir en las cárceles cubanas, y menos de esa dimensión internacional. Cuando llegó a Miami, apenas media hora les tomó a los médicos establecer el diagnóstico correcto. Ya no había posibilidades de curarlo. Cuando más, solo se podía alargar su vida y reducir el dolor con una piadosa combinación de morfina y nervios cercenados. ¿Creen que exagero?, se preguntó el autor Carlos Alberto Montaner cuando escribió este artículo. ¿Será este artículo un síntoma más del exilium tremens? Escuche lo que sigue con extremo cuidado, porque hace 19 años un joven biólogo cubano, llamémoslo A, desertó en el aeropuerto de Barajas. Viajaba de Bulgaria a Cuba con escala en Madrid. Fue tan hábil que no solo se les escapó a los guardias de la seguridad cubana que lo acompañaban en el avión, sino que hasta escapó del aeropuerto sin ser detectado por las autoridades españolas. Al día siguiente se presentó a la policía y contó su historia, esta horrible historia. Venía de Sofía, la capital de Bulgaria, en donde la siniestra policía política le había dado un adiestramiento especial para inducir cáncer en adversarios a los que se había decidido eliminar por procedimientos no sospechosos y así tuvieran una muerte que no aparentara ser por estar en prisión. Lo llamaban el tratamiento búlgaro y era un procedimiento muy sencillo. Se trataba de colocar un isótopo radioactivo en la silla habitual del objetivo o en un abrigo, camisa o saco que utilizara con frecuencia, o en el colchón o en el asiento del auto. Al cabo de pocos meses hay una gran posibilidad de que se inicie un proceso canceroso en el mediastino. Un isótopo radioactivo no es un elemento extraño. Casi todos los grandes hospitales los utilizan paradójicamente para combatir ciertas formas de cáncer. Y son unos pequeños filamentos metálicos fácilmente escondibles. Lo ideal es colocarlo y luego retirarlo a los 6 meses para que nunca queden señales del crimen. ¿Ya lo han puesto en práctica?, le preguntaron los policías. No, respondió, pero pensaba hacerlo tan pronto llegara a Cuba si no conseguía desertar. ¿Para algún disidente?, volvieron a preguntar. No, pensaba probar con mi suegra, una odiosa hispano-soviética que hizo trizas mi matrimonio. Afortunadamente el señor conoció a una espléndida muchacha española. Se casó con ella y hoy vive felizmente casado en un lugar del mundo y totalmente alejado de la innoble profesión aprendida de los búlgaros y a la cual Fidel Castro lo había obligado a estudiar. Castro era un enemigo peligroso que solo seguía por su instinto de supervivencia y no vacilaba en ordenar el asesinato de un adversario si creía que éste representaba un riesgo potencial contra la estabilidad de su régimen. Lo hizo a tiros con el comandante Aldo Vera, su ex compañero de lucha en las calles de Puerto Rico, o con el abogado Torrente en Miami. Es probable que lo haya hecho de manera más sutil mediante la inducción de cáncer contra Manuel Artime Buesa, su archienemigo de los 60, muerto a los 38 años con los pulmones inexplicablemente destrozados. Contra Rafael García Navarro, anticastrista activo, económicamente poderoso, socio y amigo de Rafael Díaz Balar, excuñado de Castro, y la persona viva que más odia al dictador cubano.
desaparecido de igual manera a los 41 años, o incluso contra Mascanosa, quien a los 53 años y tras una vida saludable en la que no conoció el cigarrillo, descubre que solo le quedaban 5 años de vida, puntillosamente exactos. Tal vez algún día encajen todas las piezas del rompecabezas, o tal vez todo quede como un rumor que el tiempo irá borrando. Lamentablemente los crímenes de Estado suelen ser perfectos, y dice el escritor de este artículo, Carlos Alberto Montaner: a mí me hubiera gustado escribir una sentida nota necrológica sobre Sebastián, pero sé que el mejor homenaje que se le puede hacer es contar lo que sabemos y lo que intuimos. Sebastián era un hombre bueno, recto y duro. Así vivió, así supo morir. Hoy, metido en esa piedra, Fidel debe sentir asco de sí mismo. Y solo se me ocurre preguntarte: ¿quieres un líder así para tu país? Piensen muy bien ustedes, amigos de América. Ustedes tienen el derecho que los cubanos no tuvieron: ir a votar y ejercer el voto. Ustedes pueden salvar el destino de su país. Su voto es sagrado. No dejes que alguien como Fidel Castro destruya a tu país. Los cubanos no pudieron hacerlo. Y no lo olviden, Fidel Castro y su revolución de pacotilla han sido y serán la mentira mejor contada. Y antes de despedirnos, quisiéramos mencionar las referencias usadas para la elaboración de este episodio: de Carlos Alberto Montaner, El tratamiento búlgaro, y de Nelson Machín Viera, La Cruz de Cuba, dos caras de la CIA. Muchas gracias, y si les gustó el video, regálenos un like, suscríbase al canal y active la campanita para que reciba nuestros próximos trabajos. Gracias.